Amados hermanos, estén todos bienvenidos a este culto online de la Iglesia Comunidad de Gracia. Mi nombre es Darwin Romero. Vamos a comenzar leyendo un fragmento de la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Les invito a que por favor abran su Biblia y lean conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, gloria a Dios. En esta mañana los invito, hermanos, amados hermanos, que puedan allí junto con su familia y con todas las personas que están escuchando puedan vamos a hacer una oración al Señor. Los invito a que por favor se pongan en pie y oremos a Dios. Amantísimo Padre, Dios de la gloria, Padre bueno que estás en el cielo, tú sabes, Señor, todas las circunstancias por las que estamos pasando, Padre, y en esta hora venimos ante ti, Señor, con un único objeto, Señor, de buscar tu rostro. Padre, te damos la honra, te damos la gloria de todo lo que, Señor, tú estás haciendo. Sabemos que todo lo que tú haces, Señor, está bajo tu control. Padre bueno, Padre misericordioso, Cristo, tú pon, Señor, en esta hora, Señor, toma el control de este culto, Señor, que muchas personas estén escuchando. Llega a los corazones, Señor, de mis amados hermanos, Señor, que están ávidos de una palabra, Señor, y que tú hables a sus corazones. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar con los cantos y asimismo con esa reverencia para que podamos alabar y glorificar el nombre de Cristo nuestro Señor. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del
Salvador, siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amados hermanos, continuando con el culto especial de Semana Santa, pasamos a la sección de información. Como primer punto, en la actualidad la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Por favor, le rogamos a usted, querido hermano, si tiene una petición de oración, comunicarse con la hermana Ana Castillo al celular 94 77 27 72. También, asimismo, tenemos otra cadena de oración que surge a raíz de la emergencia del COVID-19
Es la denominada cadena de oración de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970 y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Como siguiente punto, si usted desea ofrendar o diezmar también, hermano, vía electrónica o en el banco, puede hacerlo a la siguiente cuenta. Número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Recuerde, estimado hermano, que la iglesia tiene gastos que sufragar y cumplir. A raíz de la emergencia sabemos que las complicaciones que han surgido y les pedimos comprensión y pedimos la colaboración de todos ustedes para que puedan apoyar, así cubrir los gastos de la iglesia y los compromisos que tiene. Como siguiente punto también se continúa con la serie de cultos especiales de la Semana Santa con el tema central las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Continuando mañana, el día 7 de abril hasta el sábado 11 de abril, hay que estar pendiente de los avisos que se estarán enviando antes de cada transmisión. Como siguiente punto, les invito a que por favor nos volvamos a poner en pie y vamos a orar por las ofrendas que anteriormente les había comentado, que también pueden hacerlo a través de la banca en línea con el número de cuenta que se les dio. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en el cielo, gracias Padre por una oportunidad más que nos da, Señor, de estar, Señor, buscando tu rostro. Padre, te venimos a poner, Señor, las ofrendas de mis hermanos, Señor, en tus manos. Padre, te venimos a pedir que bendiga, Señor, cada finanza de cada familia, Señor, que está escuchando, Señor, este culto. Señor, que lleve, Señor, alimentos, Señor, a las personas que no tienen, en medio de Señor, emergencia que está viviendo el país, Padre, en medio de todos los problemas que estamos llevando, Señor, Padre, que no falte la provisión. Tú sabes, Dios mío, lo que cada uno necesita, Señor, como hogar. Señor, en tus manos ponemos todo eso. Bendice el Señor la ofrenda que vayan a dar, Señor, cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Padre, y que no falte, Señor, tu provisión ni tu mano protectora sobre cada hogar. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Como siguiente punto, amados hermanos, lo voy a dejar en la voz de mi hermano Onan Morel, que nos trae una preciosa palabra que se titula La palabra de la salvación eterna en la cruz. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un honor y un placer poder saludarles y quiero invitarles a que compartan conmigo esta segunda palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos en el contexto de una serie de mensajes especiales alusivos a la Semana Santa, en donde estamos estudiando las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nos toca la segunda palabra, que es la palabra de salvación eterna en la cruz. Vamos a ubicarnos en Lucas 23 y vamos a leer el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de comenzar, hermanos, este mensaje, quiero que inclinemos nuestro rostro y nos dirijamos al Señor para que Él sea quien nos oriente y nos ayude a poder discernir su palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de tener tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da noción de justicia, de juicio y de pecado, y eso es lo que nos ha permitido encontrar el arrepentimiento y encontrar la fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque nos permites estar celebrando este día, ese acontecimiento que ha sido trascendental para toda la humanidad,
especialmente para todos tus redimidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese amor infinito que tú has demostrado para con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos, hermanos, y quiero que siempre ahí en en Lucas 23, leamos el contexto de este versículo 43. Y por eso quiero que comencemos a leer desde el versículo 32. La palabra del Señor dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si eres el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa, hermanos, es la segunda expresión del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si nosotros analizamos este contexto, podemos ver algunas cosas que es importante destacar. En primer lugar, a Jesús lo humillaron, poniéndolo a nivel de malhechores que estaban sentenciados a la condena más despectiva en ese entonces, que era la muerte en cruz. También podemos ver que le hicieron escarnio, se burlaban de él, se reían, le gritaban, lo hacían ver como que era alguien que estaba engañándolos, que estaba tratando de usurpar una posición que él no merecía. Y por otro lado, lo tentaron, porque le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. ¿Por qué, si tú eres el rey de los judíos, por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no nos bajas a nosotros? Hermanos, es indudable que todas esas personas estaban orquestando una instrumentación satánica para lograr que en este último momento, previo a la expiación de nuestros pecados por medio de su sangre redentora, el Señor Jesucristo desistiera de ese plan eterno de Dios Padre y no ejecutara la sentencia dictaminada para Satanás en el huerto del Edén. Recordemos cómo fue que
Satanás fue sentenciado, hermanos. Busquemos Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este momento, la simiente de la mujer le iba a propiciar el golpe fatal de su condena eterna al infierno que arde con fuego y azufre. Por eso Satanás luchó hasta el último momento para incidir en la naturaleza humana de Jesús. Quería hacerlo flaquear. Él creía que al degradarlo, al ubicarlo en la situación más baja de la sociedad como un vil delincuente, pero también al recordarle quién era él, que era un rey, Jesús iba a caer en la tentación de demostrar su naturaleza divina e iba a renunciar a ese destino inmediato que era el sufrimiento en la cruz. Un destino inmediato que ya estaba en el plan amoroso del Padre y que había sido anunciado por los profetas. Ubiquémonos, hermanos, ahora en Isaías 53. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Isaías 53. Vamos a leer del versículo 3 al 6. La Biblia dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso, hermanos, era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ese es el Jesús que nosotros debemos de conocer. Jesús en ningún momento puede ser visto como alguien frágil. No sé si usted ha tenido pues esa inquietud de ver cómo mucha gente se manifiesta de Jesús como alguien sufrido, alguien frágil, alguien débil que está guindado en una cruz, así como lo podemos ver en muchas iglesias. Pero en realidad, hermanos, Jesús pasó por eso, no porque él no pudiera defenderse. Al contrario, Jesús pudo defenderse mejor que cualquiera porque Él es todopoderoso. Él no quiso defenderse, por eso pasó por eso. Y no se defendió, y no evitó ese sufrimiento, y no evitó esa humillación por nosotros, por puro amor a nosotros, puro amor a su creación. Si nos ubicamos en Juan 3 y leemos el versículo 16 y 17. Juan 3. Podemos leer un versículo que creo que muchos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en ese momento en la cruz del Calvario. Él estaba cumpliendo un plan del Padre que era salvarnos. Él estaba en un plan del Padre que fue fundamentado en el amor por su creación. Volvamos ahora a Lucas 23. Ahora quiero invitarlos a que leamos solamente desde el 39, el 39 y el 40. Dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, hasta ahí quedemos. Uno de los malhechores le injuriaba y lo retaba, le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le reprendió a ese malhechor que injuriaba y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermanos, esos dos malhechores son una representación fidedigna de la humanidad caída. Hermanos, ese estatus de humanidad caída nosotros nos lo ganamos en el Edén. Ese estatus es imputado hacia toda la humanidad por medio del pecado en el Edén. En este caso, hermanos, podemos ver dos malhechores junto a Jesucristo, dos condenados junto a un justo que había sido condenado injustamente. Ellos habían sido condenados por sus malos actos, pero Jesucristo no había cometido ningún pecado para que lo condenaran. Podemos ver en estos dos malhechores lo que es la humanidad, lo que somos nosotros, hermanos. Estamos condenados por el pecado, por ese pecado imputado que fue transmitido a nosotros desde el Edén, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén. Ubiquémonos ahora en Romanos. Vamos a irnos hacia Romanos 3. Vamos a adelantar un poquito acá. Romanos 3. Y vamos a leer desde el versículo 10 y 12. Dicen lo siguiente. Sí, Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, esa es la triste realidad de la humanidad. Esa es la triste realidad de estas dos personas que estaban al lado del Señor Jesucristo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Hay entenebrecimiento, hermanos, en el entendimiento del pecador. No hay quien busque a Dios. Hermanos, cuando usted escucha a alguien decir: voy a buscar a Dios. No, hermanos, es Dios quien lo busca a uno. Uno no tiene esa capacidad. La desobediencia, hermanos, nos hace inútiles. No hay quien haga lo bueno, hermanos. Esa es la triste realidad de la humanidad, porque estamos contaminados con el pecado. Pero no crean que todo el panorama es oscuro, hermanos. Por eso estamos estudiando la palabra del Señor hoy y por eso estamos estudiando este precioso acontecimiento de
de la redención de nuestros pecados, un acontecimiento que en medio de un dolor, en medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontramos nosotros la paz. Hermanos, como podemos ver, el pecado conduce al humano directo a la condenación. Volvamos a Juan 3 y veamos lo que dice el versículo 19 y 20. Ubiquémonos nuevamente en Juan 3 y vamos a leer. El versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Volvamos ahora a Lucas 23. En Lucas 23 vemos que uno de los malhechores sostenía esa actitud de condenación. Amó más las tinieblas que la luz. Pero el otro sí pudo ver la luz, porque en ese momento se estaba manifestando ante sus ojos por medio del Señor Jesucristo. Y dijo en los versículos 41 y 42, ubiquémonos ahí, 23, Lucas 23, 41 y 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento el malhechor se expuso a sí mismo a su verdad. Él se hizo un autoanálisis y vio quién era. Él vio la condición pecaminosa en la que había marcado su vida con hechos condenables. Y eso le permitió ver el gran acto de injusticia que se cometía con Jesús. Y a la vez entendió el motivo por el cual estaba Jesucristo en esa cruz, y era salvar el mundo. Es ahí donde él pide compasión a Jesús. Él le pide: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él reconoció a Jesucristo. Él vio al Salvador. Hermanos, esos dos malhechores representan, uno, a los que escuchan el Evangelio y su entendimiento entenebrecido, junto a su deseo por hacer el mal, no le permiten identificar la luz que conduce a la salvación. El otro representa a los que el Señor les permitió ver la luz y encontraron el camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y ahora son portadores de la gracia que los distinguió para recibir la fe, que les permite encontrar la salvación. Ubiquémonos, hermanos, en Efesios 2 y vamos a leer el versículo 8 y el 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, demos gloria a Dios por habernos permitido ver la luz de la verdad de la salvación en Jesucristo. Demos gloria a Dios porque somos esa parte de la humanidad que hemos podido visualizar ese gran privilegio y ese gran gesto de amor que tenemos nosotros
por medio del Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. El versículo 43 de Lucas 23 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, este versículo, además de que está plagado de amor y de esperanza para este hombre que está sufriendo al lado de Jesucristo, también está a nosotros transmitiéndonos algunas verdades irrefutables, verdades que podemos distinguir en ese versículo, y a continuación se las voy a decir. En primer lugar, una de las verdades irrefutables de ese versículo es que Jesucristo es Dios. Porque en ese momento dio evidencia genuina de sus atributos divinos. Se vio la soberanía de Jesucristo para permitir que este hombre pudiera conocer la verdad sobre la salvación por medio del resplandor de la luz que el mismo Jesucristo le permitió ver. También, hermanos, podemos ver otro atributo de Dios en ese momento, en Jesucristo, y es la majestad. Este hombre inmediatamente lo identificó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre pudo ver al Señor Jesucristo reinando en su trono eterno. También este hombre fue un beneficiario de la misericordia y del amor del Señor Jesucristo para salvarlo. Y esa misericordia y amor, que son infinitos, esos también son atributos de Dios. Entonces, ese versículo, hermanos, nos dice esa verdad irrefutable: Jesucristo es Dios. Y la otra verdad irrefutable que nos indica ese versículo es que hay una eternidad, y que el destino eterno para el que ha creído en Él es a su lado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios porque hemos podido conocer la verdad por medio de las Sagradas Escrituras, porque hemos podido conocer al Señor Jesucristo, porque hemos podido conocer el Evangelio genuino del Señor Jesucristo, porque somos salvos por gracia, porque no nos merecemos la salvación, nos las tuvo que regalar Dios. Dios nos salvó porque Él es un Dios que posee un amor infinito, igual como ese amor infinito que se manifestó en este momento en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo perdonó los pecados de este malhechor y lo salvó. Y le dio en ese momento esperanza de vida eterna. Entonces, otra de las verdades irrefutables de ese versículo es que hay una eternidad, hermanos. El Señor Jesucristo lo hace evidente en ese momento al decirle a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, cuando alguien le diga a usted que no hay eternidad, de que cuando una persona muere ahí queda todo, usted ya sabe a dónde acudir, ¿verdad? Puede acudir a las Sagradas Escrituras y puede decirle: usted está equivocado, señor. Usted está equivocada, señora. Las Sagradas Escrituras no dicen eso. Y más evidencia de eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer, ubiquémonos ahora en Primera de Juan, hermanos. Capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al 13. El 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os escribieron a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia en un sinnúmero de versículos nos confirma la eternidad, nos confirma que existe una eternidad y nos confirma también que hay dos destinos, un destino eterno al lado del Señor Jesucristo y otro destino cruel al lado de Satanás y de sus demonios. Demos gloria a Dios, porque en Jesús podemos depositar nuestra esperanza de salvación y de vida eterna. Hermanos, la fe en Jesús nos justifica ante el Padre y también nos da la oportunidad de tener esperanza de ver la gloria de Dios. Ahora los invito a que busquemos en el libro a los Romanos, la epístola a los Romanos. Vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la esperanza de la gloria de Dios es simplemente la esperanza de salvación, la esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador, al lado de nuestro Señor Creador, al lado de nuestro Señor que es amor, el Señor que no escatimó en dar su vida por salvarnos a nosotros de un destino eterno fatal, porque Él conocía nuestras limitaciones y porque Él tenía desde antes de la creación del mundo ya el propósito de salvarnos, hermanos. No se siente privilegiado, hermanos. No siente usted que Dios ha sido demasiado bueno con la humanidad. Si usted no logra entender eso, hermano, sería una lástima, porque realmente el hecho de que el Señor Jesucristo haya padecido todo lo que padeció y nos haya demostrado todo lo que nos demostró, porque esta segunda palabra en la cruz nos está demostrando unas grandes verdades, hermanos. Y sería una lástima que nosotros no pudiéramos entender eso, que no pudiéramos captar eso, que el Señor Jesucristo nos salvó, que el Señor Jesucristo sacrificó su vida en la cruz del Calvario, padeció todo el sufrimiento y todo eso para que nosotros pudiéramos ser justificados ante el Padre. Entonces, hermanos, les invito a que guarden en su corazón estas verdades. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo nos da la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo nos dice que hay una eternidad y que tenemos que estar seguros que esa eternidad va a ser con Él y que no va a ser una eternidad fatal en un lugar donde solo va a haber lloro y crujir de dientes, va a haber sufrimiento. Así que, hermanos, también les invito a que esta palabra usted pueda compartírsela a alguien. Hermanos, estamos conmemorando la Semana Santa. Lastimosamente, en nuestra sociedad y en la sociedad en general, en el mundo en general, se han desviado las atenciones a las diferentes fechas que tienen relación con Dios. Porque en Semana Santa, en lugar de celebrar la Semana Santa, así como lo hacemos tradicionalmente en nuestra iglesia, que toda la semana hay cultos y conmemoramos ese sacrificio amoroso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, las personas, Semana Santa para ellos no representa nada santo.
De lo contrario, es una semana donde se desenfrenan, donde pueden eh, pues buscar cualquier alternativa para entretenerse, pero lo último que tienen en su pensamiento y en su corazón es a Dios. Gracias a Dios, en este momento tenemos la oportunidad de que estamos recluidos en nuestros hogares y podemos tener más oportunidad de reflexionar en lo que realmente representa la Semana Santa. Eh, También, hermanos, eh, quiero que usted tenga la conciencia de que no podemos pasar por este mundo sin dar frutos. Hermanos, hagamos, hagamos nosotros la fuerza por servir al Señor, por poder presentar este Evangelio de salvación a todas esas personas que lo necesitan. Porque los días, hermanos, los días se van acortando, ya estamos llegando a los acontecimientos en donde lo que es inminente, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aprovechemos, hermanos, porque hay mucha gente que no ha escuchado el verdadero evangelio de la salvación. Ahora vamos con las conclusiones. En primer lugar, hermanos, como conclusión de esta palabra, de esta segunda palabra, podemos ver que así como ese pecador, podemos concluir, mejor dicho, que así como ese pecador condenado que fue liberado de la muerte eterna, toda la humanidad tiene la misma oportunidad de salvación por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no excluye a nadie, hermanos. Todos todos tenemos esa oportunidad de salvación, pero es por medio del Señor Jesucristo. Lastimosamente sabemos también que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Seguimos, hermanos, la segunda conclusión. El Señor Jesucristo nos invita a enfocar nuestra vista en Él, quien hasta en el último momento estuvo firme para cumplir el propósito eterno del Padre, que es salvarnos. El Señor Jesucristo tenía bien clara esa misión y la cumplió, hermanos, y la cumplió porque nos ama. La otra conclusión, esta segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo representa una certeza teológica y doctrinal para el creyente sobre la eternidad y sobre la esperanza de la vida eterna con el Señor. El Señor Jesucristo nos hace ver de una manera evidente la eternidad y que tenemos la esperanza de pasar la eternidad con Él, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor. En este momento, hermanos, terminamos ya con la exposición de esta palabra y quiero invitarles a que oremos para que el Señor nos ayude a poder guardar esta palabra en nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar luz, porque en ella podemos encontrar cuál es tu voluntad, cuáles han sido tus planes para con nosotros y podemos visualizar todos tus atributos, Señor. Podemos visualizar tu amor, podemos visualizar tu misericordia, podemos visualizar tu justicia, podemos entender que eres un Dios soberano y podemos entender que todos tus planes son buenos para con nosotros. Señor, te pedimos que esta palabra del día de hoy haga algún efecto en nuestros corazones para que podamos tener paz y podamos disfrutar de saber que tenemos la esperanza de la salvación y la esperanza de la vida eterna a tu lado, Señor. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que escuchó este mensaje y todavía
no ha tenido un encuentro genuino contigo y con tu palabra, que este sea el día de un nuevo comienzo en esa persona, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, y ponemos a nuestra iglesia también en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer para mí haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Amados hermanos, llegamos al final de este culto del lunes de Semana Santa. Agradecemos que esté pendiente de los demás cultos que se van a estar notificando por estos mismos medios para el día de mañana. Por último, les voy a pedir que entreguemos este tiempo en las manos del Señor con una última oración. Les voy a pedir que donde estén se vuelvan a poner en pie para poder poner este tiempo en las manos de Dios. Santísimo Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso que hemos pasado, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Padre, por la palabra que nos has entregado, por las bendiciones, Señor, que estando aquí, Señor, en familia, Señor, que cada uno de mis hermanos haya estado presente, Señor, que tu bendición haya estado allí, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo, Señor, y que este tiempo sirva para reflexionar, Señor, como hogares, como familias, Señor, y que sirva para tenernos más unidos. Señor, que la congregación, Señor, esté pendiente, Señor, de tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.